si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. In June 1959, aged 31, Guevara was sent by Cuba's Fidel Castro on a 3-month tour of 14 countries, including Egypt and the Gaza Strip in Palestine, to share revolutionary leftist aspirations against Western imperialism. This picture shows Guevara with a number of Egyptian officers and Palestinian officials in the Gaza Strip. My father told me before he died that Ernesto Che Guevara visited Gaza in 1959 during a regional visit that included 14 countries, including Egypt, where he met leader Jamal Abdel Nasser, and then came to Gaza, where he was received by Ahmed Salim, the Egyptian military governor. He was in Gaza for one day to explore the area. He tried to link his beliefs and struggle with the Gaza Strip, which was under occupation and oppression, and to put in place a strategic plan to stage a popular struggle and fight the Zionist occupation forces. However, he could not stay in Gaza as he had to go back to Cairo, from where he went to the Congo. According to information obtained by the Middle East Monitor, Guevara toured some Palestinian refugee camps in the Gaza Strip. His visit was aimed at supporting the Arab and Palestinian National Liberation Movement to end the Israeli occupation of Palestinian lands and stand up to American imperialism, which has strong ties to the Zionist movement. Che was an example for all Palestinian activists, and many Palestinians named their sons Guevara after him, especially Muhammad al-Aswad, known locally as Guevara of Gaza, who was a military commander for the Popular Front for the Liberation of Palestine and for the Israeli occupation forces after the occupation of Gaza in 1967, before being killed in 1973. I'm proud of my name. My father named me Guevara after the revolutionary hero Ernesto Che Guevara. I have studied and read his life story and about his experiences against imperialist powers, how he stood by the poor and oppressed nations. The legacy of this man who visited the Gaza Strip is still alive. Che Guevara has come to represent everything that the Palestinian people aspire for: equality, justice, freedom. But he has also come to represent the antithesis of Zionism and nationalist bigotry. And I think that the Palestinian revolution has learned a lot from Che Guevara, starting from the guerrilla warfare tactics in the 60s and early 70s to the revolutionary ideas that have inspired the BDS movement as well. Pero que crezca ya, queme entonces mi guitarra. Pero que crezca ya. Despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. Y el asesinato contra el pueblo de Palestina, que tiene más de 60 años, es también un crimen contra todos los pueblos del mundo, contra todos los pueblos árabes, islámicos, contra todos los pueblos cristianos, contra los pueblos de América Latina y el Caribe, y así lo sentimos desde Venezuela, contra nuestro pueblo venezolano. Es por eso que el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, entre otras medidas de carácter político diplomáticas, ha decidido el día de hoy declarar persona no grata y expulsar al embajador del Estado de Israel
y reducir a su mínima expresión de representación diplomática a esa embajada en Venezuela. Tienen es barrer la franja de Gaza. Incluso cuando hace poco, 2 años atrás, vimos unas imágenes y el gobierno de Israel dijo que iban a sacar a los judíos a los asentamientos judíos que quedaban en Gaza para facilitar el gobierno palestino. Mentira. Era para sacar a su propia gente y luego tener libertad de acción. Porque mientras hubiese colonos judíos en Gaza, ellos no podían arrasar como lo están haciendo ahora y bombardear indiscriminadamente a aquel pueblo inocente. Fidel Castro, en referencia al presidente de Estados Unidos, afirma que no hay un ápice de ética y ni siquiera de política en su intento de justificar su anunciada decisión de vetar cualquier resolución a favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente y miembro de Naciones Unidas. El líder cubano concluye con firmeza que ha transcurrido casi medio siglo desde aquella brutal ocupación promovida y apoyada por Estados Unidos. Sin embargo, apenas transcurre un día sin que el muro se levante, monstruosos equipos mecánicos destruyan viviendas palestinas y algún joven e incluso adolescente palestino caiga herido o muerto. Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven, en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles.
no son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfagas de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo? El presidente de Venezuela pidió el cese de las agresiones contra Palestina y Siria. Comenzó otra agresión contra la Franja de Gaza. Salvaje. El Estado de Israel otra vez bombardeando la Franja de Gaza. ¿Razones? ¿Qué razones, Nicolás? El odio al pueblo palestino. Porque el presidente Mahmoud Abbas ha insistido en que va a solicitar, ¿no?, una vez más el ingreso de Palestina como miembro pleno, ¿no?, de Naciones Unidas. Que cesen las agresiones contra Siria, contra Palestina, contra los pueblos del mundo. Se perdió la canción y la sonrisa cuando la noche quebró. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba sigue con suma preocupación la nueva escalada de violencia y muerte que las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel están provocando en la Franja de Gaza. Una vez más, Israel hace valer su superioridad técnica y militar para reprimir de forma brutal a la población palestina, causando víctimas civiles inocentes, así como enormes daños materiales que agravan las ya precarias condiciones de vida de la población en ese pequeño y asediado territorio. Ante esta nueva agresión contra el pueblo palestino, Cuba reitera su más enérgica condena y llama a la comunidad internacional a tomar con urgencia todas las medidas necesarias para frenar ese acto criminal. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica el más firme respaldo a la justa causa del pueblo palestino y a sus derechos inalienables, que incluyen la creación de un Estado independiente con Jerusalén Oriental como capital. La Habana, 16 de noviembre de 2012. Sus brazos sobre la vida. Si no sirve mi canción. Cuba condenó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la continuidad de las agresiones de Israel contra el pueblo palestino y la construcción ilegal de nuevos asentamientos en los territorios ocupados. A que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. Entre los acuerdos rubricados aparece el suministro de petróleo a Palestina por un monto inicial de 240.000 barriles, mediante los organismos Petrocaribe y ALBA. La nación árabe se incorporó como miembro observador de UNASUR, CELAC y ALBA. Pero que crezca ya. No hubo un foro internacional donde no lleváramos la causa palestina. Recientemente estuvo el presidente Mahmoud Abbas hace apenas 7 semanas aquí en Caracas y firmamos documentos de cooperación en salud. Estamos construyendo un gran centro oftalmológico de la Misión Milagro en Palestina. Nosotros, Venezuela, lo que hay en desarrollo, compatriotas, es una guerra de exterminio. Esto no es una guerra de religiones que tratan de chantajear, no. Nosotros respetamos al pueblo judío, respetamos la religión judía. La comunidad judía en Venezuela tenemos extraordinarias relaciones de respeto. Esto no es una guerra de judíos contra musulmanes o contra cristianos, no. Esta es una guerra del poder financiero, militar, mediático del capitalismo mundial por apoderarse de la tierra de Palestina y exterminar al pueblo palestino. Es muy doloroso. Yo a lo primero que llamo a repudiar
el bombardeo con bombas de racimo y el asesinato de decenas de niños en la Franja de Gaza es al pueblo judío del mundo entero. Que se alce la voz del pueblo judío a repudiar esta masacre contra el pueblo palestino de Gaza. Ahí entre ese pueblo palestino de Gaza hay cristianos, musulmanes, hay toda la diversidad religiosa, cultural. Es lo primero que yo llamo. Y llamo en segundo lugar a los pueblos y a los líderes árabes. ¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe? ¿Cuándo va a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina? Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Pero que es callar. Adiós. Las ayudas no paran de llegar a la Cancillería venezolana. Se ha convertido en un puente entre el pueblo de Venezuela y Palestina. Un libro es el símbolo para sellar la solidaridad con Gaza. No hay palabras para decir todo lo que uno siente como venezolano y como ser humano, ver tantas personas inocentes morir. Puré, 300 gramos. Áreas diplomáticas hoy son centro de acopio. Estudiantes indígenas tejen lazos de hermandad. La huella del genocidio que vivieron sus ancestros ahora marca a Palestina. Hubo un tiempo que saquearon nuestras costumbres, nuestros hogares, y es casi igual lo que está pasando con nuestros hermanos palestinos. Pero quisiéramos que aquellas personas que están atacando a ese país hermano tomaran conciencia. Los voluntarios seleccionan la ropa y los diferentes insumos que llegan de todas partes de Venezuela. ¿Por qué me río? Porque yo estoy orgulloso, porque estamos acostumbrados a que nos matan y nadie diga nada, pero hoy estoy con gente humilde, con gente que está trabajando por mi pueblo. Yo nunca he sentido feliz como hoy. En dolor mayor, adiós. En dolor mayor, canción. En dolor mayor. La bestialidad imperialista. Publicado un nuevo artículo de Fidel titulado Holocausto Palestino en Gaza. Que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas. El canciller de Venezuela, Elías Jagua, visita Egipto para coordinar la entrega de la ayuda humanitaria recolectada en su país para el pueblo afectado, el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza. Hemos hecho hoy las coordinaciones con el gobierno egipcio para poder efectivamente lograr que nuestros vuelos de la aviación militar venezolana lleguen con esa carga de amor, con esa carga de solidaridad que le envía el pueblo venezolano al pueblo palestino. Tenemos información que se ha recaudado más de 6 toneladas de medicinas, insumos médicos quirúrgicos, ¿no? Además de todo un conjunto de personas, médicos, voluntarios que quieren venir a cooperar, a colaborar, y así nos los han manifestado las autoridades de salud, que están dispuestos a recibir también la cooperación del personal médico venezolano que quiera venir a ayudar en la tarea que ellos están haciendo. Como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Además, jóvenes palestinos condenaron en la sede de la Unión Árabe de Cuba el bombardeo de Israel en la Franja de Gaza. Exigieron respeto por las resoluciones de la ONU que solicitan un alto al fuego en ese territorio. Otra vez aseguramos que este gobierno, este Estado, el Estado de Israel, no quiere la paz, no quiere ningún tipo de acuerdo para parar, para llevar a una resolución para que esos dos pueblos puedan vivir en paz. En piedras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario.
campamento internacional Julio Antonio Mella en la provincia cubana de Artemisa, los integrantes de la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Apoyo a la Revolución han demandado que cese el genocidio israelí en la Franja de Gaza. El héroe antiterrorista y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP, Fernando González, expresó en el acto su apoyo al pueblo palestino, al igual que varios integrantes de la 21ª Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. La presidenta del ICAP, Kenia Serrano, ratificó que Cuba respalda a Palestina en su derecho a existir y a su autodeterminación. Al cierre del acto denunciaron la inmisericordia agresión del Estado de Israel contra Palestina, quien sufre una masacre genocida. En el contexto geopolítico actual. Odiamos las acciones que impulsa Israel y sus aliados. Nos unimos al dolor de las familias destruidas. Exigimos el cese inmediato de la violencia en Palestina. Que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo. Y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, firmó el manifiesto denominado En Defensa de Palestina, un documento al que ya se han sumado cientos de intelectuales y líderes políticos del mundo y que es promovido por la Red en Defensa de la Humanidad. El portal Cuba Debate afirma que el pasado 5 de agosto Fidel Castro escribió un artículo titulado Holocausto Palestino en Gaza y en él argumenta lo siguiente: el genocidio de los nazis contra los judíos cosechó el odio de todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué cree el gobierno de ese país que el mundo será insensible a este macabro genocidio que hoy se está cometiendo contra el pueblo palestino? ¿Acaso se espera que ignore cuánto hay de complicidad por parte del imperio norteamericano en esta desvergonzada masacre? El manifiesto de la Red en Defensa de la Humanidad exige que Israel cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que lo obligan a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental en cumplimiento de la resolución de 1967. Confiar en el imperialismo, pero ni tantito. ¿En qué traste se perdió? ¡Mentira! Nosotros siempre recordaremos a nuestros líderes, nuestros muertos, porque somos palestinos, tenemos la sangre palestina, nunca rendimos nosotros. Un día va a llegar a estar en el mundo esto como Venezuela, con nosotros, como Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Nosotros nunca rendimos a Israel, nunca rendimos a Israel. Nunca rendimos a Israel, siempre venceremos. Siempre venceremos. ¡Venceremos! Palestino, aquí espero que todo el mundo nos está viendo en Palestina. Hermanos, nosotros estamos con ustedes, ¿sí? Con sangre, con alma, con emociones, con todo, ¿sí? Te queremos, los queremos mucho nosotros a ustedes, los amamos a ustedes. Y nosotros igual. Es un mensaje de toda Venezuela, ¿sí? Y pronto vamos a estar juntos a ustedes, con favor de Dios, vamos a estar con ustedes. Y el mensaje a ustedes es que ustedes no están solos, todo el mundo está con ustedes. Mucho más Venezuela. Venezuela, Palestina, una sola bandera. ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! Cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida, si no sirve mi canción. Un artículo que ha titulado La verdadera amistad. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha asegurado lo siguiente: nuestro mundo está viviendo un momento excepcional y único. Lo más dramático es el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza. También señala que los hechos son visibles. Atacan edificios repletos de personas, así como hospitales, escuelas e instalaciones de servicios, matando a los más indefensos. Por eso, con la mayor sinceridad, sigue el líder cubano, felicita al presidente Nicolás Maduro por lo que estaba haciendo por el pueblo mártir de la Franja de Gaza. Pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. Yo quiero anunciar en los próximos días va a llegar al país
el primer grupo de 100 estudiantes de la Franja de Gaza, palestinos y palestinas. Vamos a incorporar en este año escolar hasta 1000 estudiantes de medicina palestinos de la Franja de Gaza para dar nuestro aporte desde Venezuela, aporte solidario al pueblo árabe de Palestina, al pueblo palestino de la Franja de Gaza. 1000 estudiantes palestinos van a venir y en los próximos días llegan los primeros 100. Prepárense para recibirlos con amor. Queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Y Venezuela realiza el primer envío de ayuda humanitaria a Palestina. En total, se prevé el traslado de 16 toneladas de carga para atender las necesidades de la población ante la operación militar. Nosotros tenemos toda confianza de que esa comisión va a hacer todo el deber para, no solamente para investigar, pero también para mostrar que Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en su ataque contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Una mano niña busca el despertar, desesperadamente cada día. Venezuela movilizó a unos 26 jóvenes que integran la red de apoyo a la revolución. El objetivo es encontrarse con los jóvenes palestinos, víctimas de una feroz ocupación israelí. Estos jóvenes buscan consolidar del sueño del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien decía que Venezuela llegaría a ser el mejor amigo del pueblo palestino. De alma radical, destinada a tanta corte establecida. Una bala incierta se vuelve a cruzar provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida a redimiros con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda no pidas, menos a Dios.